Que Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con nuestras reflexiones bíblicas diarias y hoy vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 1, los versículos del 29 al 37 para reflexionar sobre Jesús, el Cordero de Dios. Acompáñenme a hacer una oración. Padre, en esta hora te damos gracias porque una vez más podemos tomar tu palabra y leerla y disfrutarla y reflexionar en ella. Te pedimos, Dios, que bendiga nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Evangelio de Juan capítulo 1, versos 29 al 37, dice así. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio, diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Tal vez para nosotros no tiene mucho sentido en nuestro contexto actual esa frase del Cordero de Dios, pero para los judíos que escucharon de los labios de Juan el Bautista esta frase, sin duda que tuvo mucho significado. Para ellos era algo muy cierto, tenían muy presente que Dios se proveería de un cordero para cubrir el pecado de la humanidad. Desde aquella frase de Abraham en el monte Moria, diciéndole a Isaac: Jehová se proveerá de cordero para el sacrificio. Después, en el sistema sacrificial, los judíos entendían perfectamente el concepto. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Sin embargo, para ellos era algo constante. Cada año tenía que ser sacrificado un cordero de un año, sin mancha, sin defecto, donde el padre de familia ponía su mano en la cabeza del cordero y era sacrificado para perdón de los pecados de la familia de aquel año. A la vuelta de año, otro cordero tenía que ser sacrificado. Sin embargo, Juan da testimonio de Jesús y dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solo lo cubre, no solo cumple con un sacrificio por un año, sino que quita el pecado del mundo. Y esa es la buena noticia, que el sistema sacrificial se detuvo, llegó a su final, porque Cristo es suficiente, porque después de Jesús no hay necesidad más de derramar sangre. Ya no hay necesidad de otro sacrificio, de otro cordero, porque Cristo es el sacrificio perfecto que cumple las expectativas de Dios. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin embargo, necesitamos acceder a ese beneficio poniendo nuestra fe en Cristo, depositando nuestra confianza en Él, creyendo que Él es quien dice ser, que Él es quien quita el pecado de nuestra alma. Y esto se ejemplifica cuando aquellos dos discípulos de Juan escuchan decir que Él es el Cordero de Dios y lo siguen. Si tú estás escuchando que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, síguelo,
Decídete a seguir a Cristo. Deja que Él gobierne tu vida por completo y entonces descubrirás que hay vida eterna en Jesús, el Cordero de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por ese sacrificio de Cristo. Gracias, Señor, por Jesús que quita el pecado de todo aquel que cree en Él. Gracias, Dios, porque podemos acceder a la vida eterna mediante la fe en Jesucristo. A ti la honra y la gloria hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga en este inicio de una nueva semana.